Hay cosas que pueden pasar en el fútbol. Errores, derrotas, polémicas arbitrales, discusiones entre jugadores, todo eso forma parte del juego. Pero hay una línea que nunca debería cruzarse. Y esa línea es el racismo. Lo que ocurrió recientemente en el fútbol peruano no es una simple polémica más, no es una discusión de tribuna, ni un comentario caliente de partido. Lo que pasó es algo que debería hacernos reflexionar seriamente sobre qué tipo de fútbol estamos construyendo. Porque por primera vez en el fútbol peruano se activó el protocolo antirracismo de la FIFA. Y eso, más que un dato histórico, es una señal alarmante. Todo ocurrió durante el partido entre Alianza Atlético de Sullana y Sporting Cristal. Hay momentos en los que el fútbol deja de ser fútbol, momentos en los que ya no hablemos de tácticas, goles o polémicas arbitrales, momentos en los que el problema es mucho más grave. Y lo que ocurrió recientemente en la Liga 1 del fútbol peruano es exactamente uno de esos momentos, porque estamos hablando de racismo, un acto que debería ser absolutamente inaceptable en cualquier deporte, en cualquier liga y en cualquier sociedad, pero que lamentablemente volvió a aparecer en una cancha peruana. Todo ocurrió durante el partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético de Sullana. Según las denuncias de los propios futbolistas de Cristal, el jugador argentino Franco Coronel de Alianza Atlético habría lanzado un insulto racista contra el futbolista brasileño Cristiano da Silva. La palabra que habría utilizado es una de las más conocidas y más ofensivas en el historial de racismo dentro del fútbol: macaco. Una palabra que históricamente ha sido utilizada para insultar a personas negras. Una palabra que en el fútbol mundial ha sido símbolo de humillación, de discriminación y desprecio. Y aquí hay algo importante. No estamos hablando de un insulto cualquiera de partido. Estamos hablando de racismo. Y cuando ocurre algo así dentro de un campo de juego, ya no es un simple conflicto deportivo. Es un acto gravísimo. Tan grave que por primera vez en el fútbol peruano se activó el protocolo antirracismo de la FIFA. Sí, por primera vez en nuestra liga se tuvo que activar ese protocolo, algo que debería hacernos reflexionar profundamente sobre el estado de nuestro deporte. Porque ese protocolo existe precisamente para enfrentar situaciones como esta. Primero se advierte al árbitro, luego se puede detener el partido, y si la situación continúa, el encuentro incluso puede suspenderse. El simple hecho de que haya sido necesario activarlo en la Liga 1 ya es una señal preocupante, pero lo que ocurrió después también genera indignación. Porque según se ha contado desde el entorno de Sporting Cristal, la jueza de línea habría minimizado la situación. Las palabras que han trascendido son incluso más indignantes. Según se denunció, la jueza había dicho algo como: no importa. ¿Perdón? ¿Cómo que no importa? ¿Cómo puede un árbitro, o en este caso una jueza de línea, decir que no importa un insulto racista dentro de un campo de fútbol? Eso no es un error arbitral. Eso es una falta total de criterio. Porque aquí ya no hablamos de saber cobrar un penal o marcar un offside. Aquí hablamos de algo mucho más básico. Criterio humano, por Dios. ¿De verdad alguien que está arbitrando un partido profesional puede pensar que el racismo no importa? No lo entiendo. ¿De verdad? No lo entiendo. Porque si un árbitro no está preparado para manejar una situación así, entonces no está preparado para arbitrar. Y eso también abre un debate que el fútbol peruano viene arrastrando hace años: la capacitación de los árbitros ante este tipo de casos. En el Perú ya estamos acostumbrados a errores arbitrales, penales mal cobrados, expulsiones discutibles, offside inexistentes, todo eso pasa. Pero esto es diferente. Esto no es un error técnico, esto es una falla grave de criterio, porque frente a un acto de racismo, la reacción debería ser inmediata. No minimizarlo, no ignorarlo y mucho menos decir que no importa. Por eso, la indignación en Sporting Cristal fue total. El club emitió un comunicado, el Ministerio de Cultura también se pronunció condenando el hecho, distintas personas vinculadas al club celeste hablaron públicamente sobre lo ocurrido, incluso el propio comando técnico fue muy claro, el entrenador del equipo lo dijo de manera directa: más allá de ser un rival, es una persona, y esa frase resume perfectamente el problema. Antes que futbolistas, antes que rivales, antes que camisetas, son personas. Personas que merecen respeto. Personas que no tienen por qué soportar insultos racistas en su lugar de trabajo. Porque eso es lo que es un fútbol profesional para ellos. Su trabajo. Y hay otro detalle que hace este caso todavía más polémico. El jugador acusado de lanzar el insulto, Franco Coronel, es extranjero. Es un futbolista argentino que llega al Perú a jugar profesionalmente. Un país que le abre las puertas. Un club que lo contrata. Una liga que le da la oportunidad de competir.
y aún así termina protagonizando un episodio de racismo dentro de la cancha. Eso es inaceptable, porque el racismo es inaceptable en cualquier lugar del mundo. Pero cuando alguien llega a un país extranjero a trabajar y termina discriminando dentro de ese país, la situación es aún más grave. Ahora bien, después del partido también ocurrió otro momento de tensión. Según las imágenes, Cristiano da Silva esperó a Franco Coronel en los pasillos antes de ingresar a los camerinos. Lo esperó para increparlo, para preguntarle por qué le había dicho lo que le dijo. Y es completamente comprensible, porque nadie debería quedarse callado frente a un insulto racista. La impotencia que se siente cuando una persona recibe un ataque así es enorme. Y el fútbol mundial ha tenido muchos ejemplos de esto. Durante años, jugadores brasileños han sido víctimas de racismo en Europa. A Dani Alves le lanzaban plátanos desde las tribunas en España, a Neymar lo insultaron múltiples veces con términos racistas, y uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos ha sido Vinicius Jr., quien ha denunciado reiteradamente los ataques racistas que recibe en estadios de España. Durante mucho tiempo, el racismo en el fútbol fue tratado como si fuera parte del ambiente, como si fuera algo inevitable. Pero hoy el fútbol mundial está intentando cambiar eso. Por eso existen protocolos, por eso hay sanciones, por eso hay campañas, porque el racismo no puede seguir normalizándose. Y en el Perú todavía estamos muy lejos de entender eso. No es la primera vez que aparece una polémica de este tipo. Hace poco, el periodista Gonzalo Núñez generó una enorme controversia cuando afirmó en su programa que, según su experiencia, los jugadores negros no eran fuertes mentalmente para patear penales. Un comentario que también fue señalado como racista. Hubo críticas, hubo comunicados, hubo suspensión, pero al final el tema se fue diluyendo y ese es justamente el problema. Cuando estas cosas no tienen consecuencias reales, el mensaje que queda es peligroso. Da a entender que al final no pasa nada, pero sí pasa. Pasa que alguien es discriminado, pasa que alguien es humillado, pasa que alguien tiene que escuchar un insulto racista mientras hace su trabajo. El fútbol peruano no puede seguir mirando para otro lado. La Federación Peruana de Fútbol tiene que tomar esto en serio. Los árbitros tienen que estar preparados para actuar frente a estos casos. Los jugadores tienen que entender que hay límites que no se pueden cruzar. Y los clubes también tienen que ser claros, porque el racismo no es un folclore de cancha, no es una calentura de partido, no es parte del espectáculo, es discriminación y no puede tener lugar en el fútbol, ni en el Perú, ni en ningún lado del mundo. Porque si hoy lo dejamos pasar, mañana va a volver a ocurrir. Y eso sería una vergüenza. Si te ha gustado el video puedes suscribirte, comentar y dejar tu like. Yo soy Fabián Duque y nos vemos en el próximo video.